Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al PhD Miguel Cala Horrano, ex ministro de Energía. Vamos a hablar con él los próximos minutos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaimito. Es un gusto y muchas gracias por su invitación. Un saludo también a Carlita, por supuesto, y un saludo a toda su respetable audiencia. Doctor, antes de entrar quiero poner a rodar un video donde el candidato a la presidencia de la República por ADN, Daniel Noboa, dice que el problema de la transmisión, el problema del alto costo de la energía es la transmisión de la energía. Para que luego usted nos comente esto. Bajar el costo de la luz. Se habla a cada rato pues de las hidroeléctricas, macrohidroeléctricas, pero la gente no entiende ni siquiera dónde está el problema. El problema está en la transmisión. De 8 centavos y medio, que es el costo por kilowatt actual, 3 centavos son de SELEC. Las hidroeléctricas se conectan a las líneas de transmisión de Perú y de Colombia y se exporta electricidad. Medio centavo es en la distribución. 5 centavos en una empresa que nadie entiende, que se llama Transeléctrica. Ahí está el problema. Costo de Chile, menos de 3 centavos. Costo de Texas, menos de 3 centavos. China, menos de 3 centavos. Costo de España, 3 centavos. ¿Por qué en el Ecuador cuesta 5 si somos de este porte? Falta de inversión en la transmisión. Se ha invertido en más de 20 años en la transmisión eléctrica. No hay líneas de doble vía, no hay almacenamiento electrónico, no hay control de merma. Entonces, en el momento que se mejora las líneas de transmisión, baja en 22% la planilla eléctrica de los más pobres del país, las planillas eléctricas de las industrias, las planillas eléctricas de los locales comerciales. Doctor, ¿está hablándonos con la verdad el candidato o tal vez él no entiende lo que es el costo de la transmisión de energía? Mire, licenciado Jaimito, yo no sé, a propósito de esto, yo le pasé una pequeña tabla que quisiera que por favor, en primer lugar, si es que me es tan amable exponerle. Deme un minuto y la ponemos en pantalla. Con gusto, claro. Bueno, mientras se coloca la tabla, yo lo que le puedo decir, verá, yo fui durante 20 años profesor de la Escuela Politécnica Nacional, ahora ya no lo soy, pero siempre me gustaba a mí tener una relación con los estudiantes, ¿no? Y yo ahora me quiero dirigir especialmente a los jóvenes y decirles que este discurso cantinflesco no sirve absolutamente para nada. Me dirijo a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes de administración de empresas, a los economistas, inclusive a los abogados. No necesariamente pues para manejar los asuntos técnicos de la energía se necesita ser ingeniero. Conozco muchos profesionales de muy buena participación que saben y manejan perfectamente esto, porque como decía el doctor Bruce Hoheneissen, que fue profesor de la Escuela Politécnica Nacional, para saber ingeniería lo que se necesita es saber física. Y sabiendo física se sabe todo. Entonces, lo que yo quiero decirles a los estudiantes y a todos los jóvenes hoy día es que si buscan seguir este ejemplo no sirve absolutamente para nada, ni en la vida profesional tampoco. No sirve. Porque en la ingeniería especialmente, como se dice vulgarmente, más pronto cae el mentiroso que el ladrón. Estas falsedades se pueden encontrar que son tales en minutos, a veces en segundos, ¿no? Entonces, lo que dice este señor no tiene ningún sentido. Yo me he puesto a revisar a propósito de este video. ¿En qué mismo es especialista este señor? Y yo veo que él ha estudiado en Nueva York, ha estudiado en Washington, en Harvard. Ha hecho una maestría en Harvard. Y todo gira alrededor de la administración de empresas, ¿no? Por lo que tengo la sensación que no entiende absolutamente nada de lo que es ingeniería. Y lo Tenemos que la gráfica. Perfecto. Ahí vamos primero a la verdad. Mire, esta es una gráfica que proviene de la página 25 de lo que publica cada año la Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico. Esta es la que corresponde al año 2022, ¿ya? Entonces esta es una información oficial, porque lo que sucede es que la Agencia de Regulación y Control tiene la obligatoriedad
y por supuesto en este caso es a ellos a quienes le corresponde la configuración de lo que significa el pliego tarifario. Entonces, para realizar el pliego tarifario, que es lo que se aplica luego tanto a las distribuidoras como al SENACE, como en todo el país, entonces están obligados a hacer estudios de los costos de todas las empresas distribuidoras, de la empresa de transmisión, de la empresa de generación, y esta pequeña tabla es un resumen de aquello. Aquí le plantean para 3 escenarios, un escenario semilluvioso, un promedio y un escenario seco. Es obvio, por ejemplo, en la generación usted puede ver ahí en el semilluvioso 3.08, ¿no es cierto? Y en el promedio 3.18, 3 centavos 0.8 y en promedio 3.18 centavos de dólar el kilovatio hora, que es lo que este señor dice y repite. Dice, sí, las generadoras 3 centavos, ya. Pero vea usted la transmisión es menos de 1 centavo. Es 0,7 en un caso y tomemos el promedio, es 0,7 centavos, 0,703 es lo que cuesta la transmisión. ¿Ya? El señor dice cuesta 5 y luego pasa a decir, no, pues es que claro, eso está mucho más caro que en China, que en Chile, que en China y la cochinchina, lanzándonos unos datos. Y después nos dice unas cosas raras de líneas de transmisión de ida y vuelta, de una serie de cosas que yo creo que ni él mismo se entiende. Vea, a mí me pasó que yo tengo mi nieto de 17 años. Le digo, oye, mira este video. Dice, me parece muy bien el video. Le digo, ¿y entiendes? No entiendo nada, dice. Pero da unas cifras. Y me parece muy inteligente. Entonces yo, como es mi nieto, obviamente cojo y le explico, le muestro este cuadrito. Le digo, está mintiendo. Eso no es verdad lo que dice. Es una cantinflada esto. ¿Ya? Y entonces, cuando se dio cuenta, dice, sí, efectivamente, esto no es así. Dice, ¿por qué es que miente este señor? Le digo, justamente por eso. Por tratar, en este caso, de engañar a la gente. Esto es de lo que se trata de hacer. Engañar a la gente e inducirle a que vote sobre la base de engaños. O sea, este discurso cantinflesco no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, se vende como un discurso y mucha gente comenzó a decir, no, pues es que este señor es de una inteligencia increíble. Mentira, es un mentiroso, es un farsante. Este es un discurso como de Cantinflas, no sirve absolutamente para nada. Y lo grave es que, no sé, usted me dijo que ahí vamos a conversar sobre la crisis que vamos a tener a fin de año en energía. Imagínense en lo que un fantoche de estos, un Cantinflas que no entiende nada de nada, esté al frente del país queriendo demostrar su cuenta, pues, supuestamente por eso que él dice que la transmisión que va y viene de Colombia en Perú, pero que yo veo que no entiende absolutamente nada. O sea, este señor va a estar al mando del país supuestamente para dirigir la grave crisis energética que se nos asoma para fines de año. Es preocupante, porque en primer lugar nos está vendiendo humo, mintiendo. Usted lo ha develado el día de hoy, que la transmisión no cuesta más de 1 centavo. Así es. ¿Sí? Así es. Y quiere ser presidente. Y mire, o sea, yo le he comenzado a seguir la pista a este señor, ¿no? Porque luego algún día habló a propósito del Yasuní, de lo que costaba la producción del petróleo en Yasuní, dijo, eso es $58 por barril, y claro, o sea, es lo mismo, ¿no? Es la misma cantinflada, ¿no? Y así sucesivamente este señor se aventura. Yo no sé quién le habrá dicho a este señor que este señor es intelectual y que este señor, o sea, en este señor, con sus discursos cantinflescos, ¿no? O sea, se debe aplicar ese criterio que tiene el vulgo, ¿no? Que dice, este señor sabe de todo y lo que no sabe se inventa. ¿Podríamos tener un símil de el gobierno que tenemos? Por supuesto, pero yo he llegado a la siguiente convicción, verá, Jaimito y querida audiencia, ¿no?
O sea, todo esto que sucede, todo este, por ejemplo, este plan de privatizaciones que ellos tienen detrás, ¿no? Esto tiene un sentido, lo hacen supuestamente como torpes, aparece como un asunto torpe, pero todo tiene un sentido. O sea, en el mundo, estos han actuado los neoliberales en todo el mundo y desde hace como 40 o 50 años, desde la época de Pinochet. Entonces, levantan el discurso contra todo lo que significan las empresas públicas, los entes públicos, todo lo que es lo público para todo, para la salud, para el control de la seguridad, para todo lo que significan las industrias de redes, vale decir en este caso la producción de energía, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones, el tratamiento del agua, absolutamente todo lo que sea público a ellos les huele mal. Pero lo que hacen es tratar justamente de llevar eso a la crisis de una manera consciente y en medio de la crisis lo privatizan y ahí lo compran a precio de gallina con mal. Yo recomiendo a los jóvenes, a esos estudiantes a quienes me estoy refiriendo yo con todo respeto, si no me creen a mí, vea, aquí hay este librito, vea, más al centro, a otro lado, ahí. este librito. Yo recomiendo este librito escrito por la escritora canadiense Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock. Naomi Klein. Esta canadiense está considerada dentro de las 10 intelectuales más influyentes del mundo, ¿no? Y en este libro que yo acabo de señalar se hace un recuento de las barbaridades que han hecho con el sector público en todo el mundo. En Rusia, en Polonia, en los famosos países que se llamaban los tigres del Asia. Los tigres del Asia se levantaron sobre la base de una condición. Tenían empresas públicas como empresas de redes y sobre esa base de empresas públicas construyeron su riqueza. Pues bien, ellos fueron ahí a destruir todo el sistema económico en el cual se fundamentaban los famosos tigres del Asia para después, por supuesto, apropiarse de las empresas públicas. De manera que esto que hacen no es una torpeza, tienen un sentido los neoliberales. Buscan destruir las empresas públicas para después apropiárselas. Vea lo que han hecho en nuestro país, vea. Fíjese usted, verá. Estamos hablando de que va a haber apagones, ¿no? O sea, para mí, una de las centrales que hubiese cumplido un rol preponderante justo en este momento en que el país lo necesita es la empresa Toachi Pilatón. Toachi Pilatón está compuesta por 3 centrales, hay que decir. Tiene la central Sarapullo de 49, tiene la central Ayuriquín de 203 megavatios y tiene una central pequeñita de pie de presa en Ayuriquín de 1.4 megavatios. ¿Ya? Estos señores, me refiero al señor Lenin Moreno y me refiero al señor Guillermo Lasso, neoliberales, ¿no? Exprofeso, han impedido desde hace más de 6 años que esta central, que estaba en un 80% terminada, pues se termine. Y ahí que nos encontramos al día de hoy y estos inútiles no han sido capaces de terminar esta central. Y con esta central, si lo tuviésemos en nuestras manos, tendríamos 200 megavatios que funcionan a todo dar justamente entre octubre y abril del próximo año, en el tiempo en el que hay sequía en el lado del Paute. ¿Cuánto se necesitaba invertir en esta central, doctor? En esta central no se necesitaba invertir más de 30 millones de dólares. 30. Sí, ¿Y por qué no lo hicieron? Tiene unos problemas que hay que arreglar, el asunto de la conexión del túnel entre Sarapullo y Ayuriquín. Hay que saber que Sarapullo ya entró en operación, porque ahí me vienen con un cuento que hay asuntos legales. Y sin embargo, Sarapullo ya está generando. Sarapullo tiene 49 megavatios. Entonces, hay problemas de ingeniería civil, básicamente, que se pudieron haber arreglado. Pero como son unos inútiles durante más de 6 años, pues no lo han hecho. No lo han hecho simplemente por odio y por decir, no, esa central la inició el correísmo, entonces se queda ahí pudriéndose. Y no saben el beneficio que le quitan al país en este caso. Y peor aún si llegamos a tener apagones.
Porque desde el mes de febrero de este año, licenciado Jaimito, hay informes escritos del Viceministerio de Electricidad, de la SELEC, del SENACE, desde febrero de este año, que le dicen va a haber apagones en este año porque no hay energía suficiente. Luego, hace unos 2 meses le vi yo que salió el viceministro de Electricidad en un video diciendo y pidiéndole a la población que sí, que va a haber apagones. Fíjense ustedes la inutilidad, va a haber apagones y entonces nos toca más que ahorrar energía. Doctor. Pero hay que... Sí, Jaimito, dígame. De acuerdo a lo que dice el Ministerio de Energía, es posible que se requiera 460 megavatios. A Colombia ya consultaron al presidente colombiano Gustavo Petro, pero tampoco tienen para vender energía. ¿Cuál sería otra opción aquí? Yo he dicho que si es que estos señores se pusieran un poco las pilas y más que nada tuvieran un poquito de sentido de patria. No saben estos señores lo grave que le significa al país el hecho de no contar con energía. Hay que saber que más o menos todavía el 35% de la industria no tiene energía eléctrica, pero el resto tiene energía eléctrica. La industria, el comercio trabaja con un 70% de energía eléctrica. Los servicios públicos, los hospitales, la iluminación pública, los semáforos, todo trabaja con energía eléctrica. Es verdad que en nuestra matriz energética general los fósiles siguen jugando un papel preponderante porque tienen un contenido del 80% de suministro de energía y la electricidad todavía no tiene esos niveles, sino que y además de eso, en la energía secundaria tiene un rol que va entre el 20 y el 25% y los fósiles son todavía preponderantes. Pero lo que sucede con la energía eléctrica es que suministra energía a esto que ya he señalado, a la industria, al comercio, a la iluminación, a los hogares, a los servicios públicos como, qué sé yo, como los bomberos, los hospitales, en fin. Y entonces en el momento en que no hay energía eléctrica, la pérdida que tiene el país es terrible. Entonces, si estos señores tuvieran un poquito de patriotismo desde febrero, en que ellos estaban conscientes porque claro, no han sido capaces de poner un solo megavatio en operación. Un solo megavatio nuevo no han sido capaces de poner. El señor neoliberal banquero que decía que iba a traer miles de millones de dinero al país para invertir, nada, no hay nada, porque son absolutamente incapaces de nada. Miren, lo que sucede, esa es otra cosa que hay que darse cuenta, lo que sucede en el sector eléctrico es lo mismo que sucede con la seguridad. Es lo mismo que sucede con la salud. Doctor Calorrano, perdón que lo interrumpa. Sí, dígame. Acciones emergentes para tratar de contrarrestar este déficit de energía eléctrica que estamos viviendo desde ya y que vamos a vivir. ¿Cuáles serían? Le pregunto esto porque estamos justamente en un proceso electoral. Va a venir un cambio de gobierno y probablemente lo que nos pueda decir un posible gobierno es: yo llegué y esto lo encontré así, ¿no? Y lavarse las manos como siempre lo hacen. Entonces, ¿cuáles serían las acciones emergentes que se deberían de tomar? Va a ser muy difícil. Yo le digo, si en febrero hubiese, como ellos tenían y dijeron, si en febrero había la conciencia que iba a haber crisis, yo me hubiera puesto a trabajar en Toachi Pilatón. Es posible, era posible. En este momento yo ya no sé, pero en febrero ponerse a trabajar en Toachi Pilatón y en lograr el ingreso de la central de Ayuriquín de más o menos 200 megavatios, eso hubiera sido una gran solución. O sea, ahora ya no hay nada que hacer. Ahora, ellos andan trabajando hoy día sobre la contratación de barcazas, que tampoco es sencillo, pero en eso están trabajando pues desesperadamente. Ahora, hay que saber lo que cuestan las barcazas. Y justamente, ¿cuánto podría costar una barcaza
de estas? Las barcazas, nosotros teníamos barcazas que nos vendían a 18 centavos de dólar el kilovatio hora y que querían lo que se llama contratos take or pay, es decir, tomo la energía o no la tomo, pero pago. O sea, y por 3, 4, 5 años. Entonces es una energía costosísima. Lo que acabamos de hablar de los datos de energía, de los costos de energía, son del Sistema Nacional Interconectado. Con las famosas barcazas, o nos olvidamos. O sea, los precios son sumamente elevados y no tiene nada que ver con eso. Entonces, no sé, obviamente que de entre no tener energía, porque hay que saber una cuestión. Por cada kilovatio hora que no se tiene en un momento de energía, el país pierde $1 por cada kilovatio hora. Mientras tanto, hemos visto que la producción de energía cuesta 3 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, lo que cuesta la producción versus la pérdida que tiene el país, pues no tiene dimensión, es terrible. Entonces, ya en medio de eso, usted puede ver, están las barcazas que vienen a cobrar, qué sé yo, 10, 12, 15, 18 centavos de dólar el kilovatio hora. Efectivamente que es preferible eso antes que las terribles pérdidas que va a tener el país, ¿no? ¿Cómo repotenciar las hidroeléctricas, doctor? Y digo, ¿cómo repotenciarlas? Porque al gobierno que venga le va a tocar enfrentar pues esta crisis. El país tiene todavía mucha capacidad de producción de energía hidroeléctrica, ¿no? Yo quiero insistir, el más cercano, porque Toachi Pilatón tiene un nivel de terminación por lo menos del 95%. El más cercano está el Toachi Pilatón, porque claro, las otras hidroeléctricas, donde sí hay estudios, por ejemplo, en Cardenillo, donde sí hay estudios, por ejemplo, en Santiago, que son proyectos próximos, pero esos proyectos significan 5 o 6 años de construcción, ¿no? Pero estos inútiles, en 6 años no han podido poner el Toachi Pilatón, que estaba en un 80%, no han podido poner en funcionamiento en 6 años, cuando en 6 años se puede construir Santiago o se puede construir Cardenillo, que son los proyectos más próximos que existen, ¿no? Ahora, sí, existen otros mecanismos un poco más rápidos, como por ejemplo lo que podría ser hoy en día la energía solar. La energía solar puede ser instalada en 1 año, ¿no? En fin, o sea, habría que ver todo un conjunto de soluciones en ese sentido, ¿no? Doctor, uno de los candidatos nos ha hablado de alianzas público-privadas para mejorar justamente el tema de la transmisión eléctrica en el Ecuador. ¿Qué podríamos comprender los ecuatorianos cuando cuando se habla de alianzas público-privadas? Deberíamos entender que es posible en este momento a las empresas públicas lograr asociaciones que están obviamente calificadas por la ley con sectores privados en la que posiblemente, qué sé yo, la empresa pública puede poner en ocasiones los estudios que ya están hechos, puede poner todo lo que significa su relación con el Sistema Nacional Interconectado en torno a conseguir un título habilitante para operar y las conexiones que tienen que ver mucho con el SENACE, en fin. Y de otro lado puede venir un privado que puede poner el capital. A mí esto es absolutamente legítimo en nuestra legislación desde hace ya varios años tiene legitimado esto, pero ni eso son capaces de hacer estos señores. No lo hacen. Existen muchos empresarios privados que quieren hacer esto. Se han propuesto, proponen capital para hacer estas asociaciones que son legítimas y se pueden hacer, pero ellos no lo hacen. En absoluto, no han hecho nada. No han puesto un solo megavatio nuevo en el país, el señor Moreno y el señor Lazo. Estas asociaciones están vigentes ya desde el año 2015, 2016, y se pueden hacer, es posible hacer. Yo creo que eso no es absolutamente legítimo en primer lugar, es legal, tiene todas sus leyes, sus recomendaciones, sus reglamentos, y se puede hacer. Y creo que en la circunstancia en la cual nosotros tenemos proyectos, podemos desarrollar proyectos y no tenemos capital,
es un mecanismo absolutamente válido para llevar adelante nuevos proyectos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Sería entonces interesante. Quisiera abordar con usted un tema y es el tema de repotenciar las refinerías de Esmeralda y La Libertad, de la cual se habla mucho. ¿Usted realmente cree que, bueno, es ya necesario repotenciarlas, inyectar capital en esta y que realmente puedan traer un beneficio para el país? Sí, yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que sí. Esto es más, o sea, yo creo que nuestra capacidad de refinamiento está en déficit y yo creo que, aparte de eso, una obra fundamental para el país, sí o sí, es la refinería del Pacífico. Esa refinería que este señor, me parece que se llama Ortiz, que tengo la impresión que conoce mucho de- del asunto de los fósiles, no en vano fue, creo que, presidente de la OPEP, pero me parece que es un ignorante en cuestión de energía solar, ¿no? Es un ignorante. O sea, va a poner en el Aromo, dice él, una central solar fotovoltaica, en aquello que estos señores periodistas de investigación dicen que es un terreno aplanado. A esos señores tal vez se les disculpa por lo ignorantes que son, pero la refinería del Pacífico tiene construida una plataforma que no es lo mismo, no es un terreno aplanado. ¿Y por qué entonces Una- hablan de una, y por qué hablan de una obra fallida? Porque no quisieron hacerla, conspiraron desde todo punto de vista para que se la termine y entonces hablan de obra fallida. Entonces ahí entran los famosos periodistas de investigación que nada saben de esto. Porque, por ejemplo, dicen, ¿cómo? Dice, un terreno aplanado cuesta 300 millones de dólares. No es pues un terreno aplanado, es una plataforma. Porque hay que saber que en esa plataforma se van a colocar inmensas tanques de reserva, maquinaria que pesa cientos y miles de toneladas de peso. Y entonces esa plataforma tiene que saber soportar ese peso. No es pues un terreno aplanado, eso es falso. O sea, ahí hay 300 millones de plataforma, ahí hay otros 300 millones de un acueducto que se hizo y que actualmente está sirviendo, hay urbanizaciones. Todo eso tiene su valor y todo eso apuntaba hacia la refinería, que yo creo que nuestro país tiene que hacerla. Porque no puede ser posible que nosotros estemos vendiendo nuestro crudo y luego tengamos que comprar los derivados. Entonces, ahí está la inversión. Este señor, el señor Ortiz, dice, no, ahí vamos a poner un parque solar. Y ahí la siguiente cuestión, ¿no verá? Cuando uno se estudia el mapa solar del Ecuador, se encuentra más o menos una media docena de sitios que tienen una altísima radiación solar. Por ejemplo, por ejemplo está Loja, en el sur de la provincia de Loja. Ahí hay una altísima radiación solar. Luego está, por ejemplo, aquí en la mitad del mundo, cerca de Quito, altísima radiación solar. Por cerca de Jama en Manabí, y así en Urcuquí también hay una altísima radiación solar. Pero justamente allí, en la refinería del Pacífico, ahí no hay una buena radiación solar, pero porque a este señor se le ocurrió ir a poner ahí una central diciendo vamos a aprovechar este supuestamente terreno aplanado y ahí ponemos, claro, para poner paneles solares sí se necesita un terreno aplanado, pero para poner una refinería con miles de toneladas de peso se necesita construir una plataforma, que es lo que está hecho. Entonces, esta es la realidad. Ahora, volviendo a su pregunta, yo sí creo que hay que efectivamente remodelar Esmeraldas, remodelar todas las otras refinerías, porque son un poquito antiguas también ya, ¿no? Pero para mí la obra central, fundamental, es la refinería del Pacífico. Doctor, tal vez existen intereses particulares que no quieren que se construya la refinería del Pacífico. Pregunto, porque de pronto el transporte del petróleo es un negocio también. Así es, el transporte de los derivados, así es.
Eso concita, es muy incitativo a estos negocios, a estos negocitos que llega aquí, pues llegan aquí los derivados y luego se transportan desde la playa hasta todos los sitios del país y entonces ahí muchas veces ingresan, hay manipuleo de esto. Pero, o sea, yo creo que el país no debe perder su norte y el país debe ir hacia la refinería, que es de suma importancia. Vea, y ahora otra cosa, ahorita que estamos hablando de la refinería, yo quiero hablar de un asunto fundamental también a propósito de la consulta de Yasuní, porque lamentablemente yo nunca pude intervenir, pero esto, en el asunto del Yasuní, hay una cuestión que a mí me parece que es la cuestión más importante. Yo tengo que decirle que de anticipado que en términos técnicos yo me reconozco en el discurso del ingeniero David Almeida, ¿no? Yo creo que las razones que el ingeniero David Almeida exponía son razones de mucho peso y razones muy valederas desde un punto de vista científico. Pero en la verdad aquí hay muchos estudiosos que señalan que nuestro petróleo estaría por terminarse. Unos hablan de 6 años, otros hablan de 8, otros hablan de 10 años. Supongamos lo menos grave, 10 años. En 10 años nos transformaríamos en un país, de ser un país productor de petróleo, a ser importador de petróleo. Entonces, yo lo que creo es que la cuestión del Yasuní, yo soy muy respetuoso de la decisión democrática. O sea, se ha tomado una decisión democrática con mucho de esa información, yo diría trucada, mentirosa, pero ya se tomó y eso para mí hay que respetar. Yo diría que el respeto a esta decisión popular debería tomarse desde el siguiente punto de vista, de realizar no una revolución. O sea, una revolución para mí significan cambios drásticos, radicales en tiempo corto. Eso no es posible. Revolución en el terreno energético no es posible. Lo que es posible es una transición. Y eso nuestro país está obligado a hacer. Una transición de los fósiles a los renovables. Pero eso no vamos a poder hacer posiblemente ni en 10 años que supuestamente nos quedan. Necesitamos mucho tiempo para eso. ¿Vea? Yo le quiero decir, por ejemplo, yo tuve la suerte de vivir en Holanda durante unos 4 años. Holanda es un país que no tiene petróleo. En 1973 sufrió el shock petrolero. Y entonces todo el pueblo se puso a discutir y dijo, tenemos que cambiar y tenemos que hacer que esto, nuestra principal fuente de energía sean las energías renovables. Y eso hizo Holanda, ¿no? El plan de movilidad humana de Holanda comenzaron a discutir en el 73, solo el plan, y lo terminaron de discutir en 1990, y desde el 90 comenzaron a implantarlo. Y en medio de otras cosas, Holanda construyó cerca de 40.000 kilómetros de ciclovías, que son las que hacen actualmente que el 30% del transporte de personas se haga por medio de la bicicleta, ahorrando combustibles fósiles. Lo que quiero yo decir aquí es que estos cambios, estas transiciones energéticas no son sencillas, son complejas y toman mucho tiempo. Entonces yo lo que creo que deberíamos utilizar la decisión del Yasuní para ir a una, digamos, por decirlo así, a una convergencia nacional, discutir con todos los sectores esa transición y lograr esa transición para beneficio de nuestro país y de nuestras próximas generaciones. Esto es lo único válido en este momento, licenciado Jaimito. Yo me dirijo a la audiencia. Pensemos en este problema, que es un problema serio para el país. Pensemos en la transición energética. Esto no tiene nada que ver ni con los señores extractivistas ni anti-extractivistas, que ellos de ninguna manera se plantean este problema. Algunos de ellos que yo conozco ni siquiera saben lo que es energía, no tienen ni idea de lo que es energía, pese a haber sido ministros de energía, no tienen ni la menor idea. Pero este es el problema central. Nuestro país va a dejar de ser productor de fósiles y nosotros estamos obligados a promover una transición de los fósiles a los renovables
obligatoriamente de no caer en una gravísima situación para el país. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre será grato conversar con el doctor Miguel Calorrano. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos por su paciencia. El doctor Miguel Calorrano, ex ministro de Energía, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador.